El día de hoy vamos a platicar de una de las películas más desconocidas del maestro del terror Wes Craven. Antes de haber dirigido Pesadilla en la calle del infierno y mucho antes de Scream, Wes Craven dirigió y escribió Swamp Thing, La cosa del pantano. Swamp Thing de 1982 está disponible en Prime Video y te recomiendo que la veas porque Swamp Thing tiene mucha belleza si es que la sabes buscar bien. Es de esas películas malas que resultan ser muy buenas. La película está basada en el cómic creado por Ian Wayne y Bernie Wrightson, que narra la historia de un científico de nombre Alec Holland que se transforma en el monstruo La cosa del pantano por culpa de un sabotaje planeado por su antagonista, el Dr. Anton Arcane. Swamp Thing, La cosa del pantano, es un superhéroe que se autodenomina el guardián de la paz. La película empieza con esta leyenda: no hace mucho, en los límites de un inexplorado pantano, el genio creativo de un hombre colisionó con el sueño malvado de otro hombre y un monstruo fue dado a luz. Demasiado poderoso para ser destruido y demasiado inteligente para ser capturado, este ser aún persigue su sueño salvaje. En los pantanos de Georgia, el Dr. Alec Holland trabaja con su hermana Linda en un proyecto confidencial de bioingeniería de altísimo nivel para crear un híbrido que sea mitad planta y mitad animal, capaz de prosperar en ambientes extremos, y esto con el objetivo de terminar con el hambre en el planeta. La agente del gobierno Alex Cable aparece cuando Holland tiene un gran avance en su proyecto y a medida que estos dos se van conociendo, se van enamorando. Sin embargo, un grupo terrorista dirigido por el malvado Dr. Anton Arcane, quien está obsesionado con la vida eterna, mataría trágicamente a la hermana del doctor, intentando así robar la fórmula para utilizarla en sus propios proyectos. Y aquí es donde entra el primer dato curioso de la película. Si te fijas bien, esta fórmula es la misma que se usó en el reanimador y en la sustancia, el mismo colorante verde, lo cual es bastante interesante ya que el reanimador se filmó 3 años después y la sustancia es del 2024. Vemos entonces que Wes Craven fue el primero en utilizar la legendaria fórmula verde. A Wes Craven se le atribuye la invención de este legendario elixir fabricado en el set. Este suero color neón dura solamente 45 minutos en pantalla antes de que pierda su brillo. Es un líquido que contiene glicerina teñido con colorante verde fluorescente. Stuart Gordon usó la misma fórmula para el reanimador y años después se sigue usando esta fórmula como lo vimos en la sustancia. Muy interesante que Wes Craven haya sido el genio inventor del famoso suero verde usado en estas películas, ¿no lo crees? Todo un genio el maestro Wes Craven, súper creativo. Entonces, durante el ataque del malvado del despiadado Dr. Arcane, Alice logra escapar, pero Alec tiene un horrible accidente y cae sobre una gran cantidad de suero verde y su cuerpo entero comienza a arder en llamas. El doctor comienza a correr desesperado por el dolor y cae al pantano para aparentemente morir. Esta escena donde el doctor queda totalmente en llamas y corre de desesperación para arrojarse a las aguas del pantano está demasiado bien hecha y es clave porque este accidente es lo que lo convierte en el legendario Swamp Thing, el guardián de la paz. Una escena muy bien hecha. Otra curiosidad de La cosa del pantano es que para esta escena no usaron dobles. El actor que interpreta al Dr. Holland, Ray Wise, se puso un traje especial antifuego para hacer esta escena tan peligrosa y sufrió de quemaduras en el cabello, perdiendo también las cejas para hacer esta maravillosa escena. Lo bueno fue que para el resto de la película Ray Wise no interpretaría La cosa del pantano, sino Dick Durock, ya que se necesitaba de un actor físicamente grande y musculoso para interpretar a Swamp Thing. Puros efectos prácticos sin CGI, esta escena del incendio estuvo excelente. Entonces del pantano sale de repente el doctor convertido ya en una criatura monstruosa, una combinación entre planta y animal mutante. Swamp Thing lucha contra los terroristas paramilitares para proteger a Alice y a la fórmula secreta, pero termina enfrentando a Anton Arcane, quien usó la fórmula en él mismo para obtener superpoderes. Pero el Dr. Arcane se convierte en este perro mutante rabioso. Algo muy interesante es que según el Dr. Holland, cuando cae secuestrado por el Dr. Arcane, le dice a Arcane que su fórmula solamente potencia lo que tú tienes en tu interior. Y como el Dr. Holland tenía un alma bella y sensible, pues se convirtió en un monstruo con super fuerza, pero muy bondadoso y muy noble.
Los buenos rasgos del Dr. Holland se amplificaron al convertirse en la cosa del pantano. No solamente obtuvo la superfuerza de 100 hombres fuertes, pero cuando la bebió el malvado Dr. Arcane, su maldad interna y sus malos rasgos de carácter se amplificaron a tal grado que se convirtió en una bestia rabiosa sin alma y sin inteligencia. La fórmula, como dijo el Dr. Holland, amplifica lo que ya eres. Por eso te dije al principio del video que esta película tiene mucha belleza si la sabes buscar. Swamp Thing no es un monstruo malvado, es un protector bondadoso, es el guardián de la paz. Y creo que el encanto de Swamp Thing radica en cómo Kraven equilibra el tono campi de la película con una sinceridad sorprendente. La bondad del Dr. Alec Holland, Swamp Thing, es el corazón de la película y resuena porque se siente muy genuina. A pesar de ser un monstruo cubierto de musgo, su humanidad brilla en su deseo de proteger a Alice, interpretada por Adrienne Barbeau, y en su lucha contra el villano Arcane. Y esa dualidad de ser grotesco pero noble le da una belleza trágica, así como un Frankenstein moderno con raíces en el cómic de DC. Lo que también destaca en Swamp Thing es cómo Kraven, con un presupuesto muy ajustado y un traje de látex que a veces se ve torpe, logra transmitir esa bondad a través de pequeños momentos. La forma en que Swamp Thing mira a Alice, el sacrificio que hace Swamp Thing o incluso cómo habla con las plantas es simplemente conmovedor. La escena donde Swamp Thing cura a Alice con su toque es un gran ejemplo de esa mezcla de ternura y rareza que tanto me gustó en esta obra de arte. Ahora bien, la cosa del pantano también tiene sus fallos, como por ejemplo el ritmo, que es bastante irregular por momentos, está intenso y después se cae en una laguna de diálogos innecesarios y de relleno. Los efectos especiales pueden ser encantadores para los fans del horror de los 80s, pero a mi gusto y siendo muy quisquilloso, los efectos envejecieron bastante mal. Sin embargo, la verdadera magia de Swamp Thing resalta en la bondad del monstruo. Más que un monstruo, es un héroe grotesco, así como Spawn. Y de hecho, en la serie de Swamp Thing del 2019 profundizan más en el lado emocional de la cosa del pantano. Como otro dato interesante de la película de Wes Craven, puedo resaltar el traje. Dick Durock, quien interpretó a Swamp Thing, soportó un traje de látex y de goma que cubría todo su cuerpo, diseñado por Bill Mons. El monstruo del pantano fue filmada en los pantanos de Carolina del Sur durante un verano abrasador y Durock sufría de calor extremo, perdiendo hasta 5 kilos de peso en agua por día. Según entrevistas, Wes Craven y el equipo lo rociaban con agua fría entre tomas para evitar que se desmayara, y aún así Durock volvió para la secuela y para la serie de televisión. Otro dato interesante es que Wes Craven se inspiró en La Bella y la Bestia para hacer de esta película una historia de amor campi, esto con el objetivo de hacerla más digerible para los productores, quienes no querían algo tan violento. Los críticos en su momento recibieron muy bien esta película, pero los fans de los 80 sintieron que el tono de Swamp Thing se alejaba del horror gótico original. Otro dato muy interesante es que a Wes Craven le dieron muy poco presupuesto, solamente $2 millones, y Craven tuvo que ser muy creativo. Grabar en el pantano le ayudó mucho a Wes Craven porque así se ahorró millones en escenografía. Y si quieres ver la cosa del pantano de Wes Craven, tienes dos opciones: la puedes ver en YouTube o en Prime Video. Es una película que les recomiendo a todos los fans de Wes Craven, es tan mala que es genial, es hermosa. Y por cierto, otras películas malas geniales son las 4 películas de los Ghoulies. Acabo de hacer un video donde te presento mi opinión de estas 4 películas de culto. Ghoulies son unos monstruitos diabólicos que te harán cuidarte cada vez que vayas al inodoro. ¿Quieres saber quiénes son los Ghoulies? ¿Quieres saber cómo invocarlos y cómo matarlos? Aquí en la pantalla final te dejo este video que te está apareciendo para que le des clic y sigas disfrutando de nuestro contenido. También te dejaré el mismo video en la descripción y en el primer comentario fijo para que sigas en Crypto TV disfrutando de nuestro trabajo. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador.